Y por eso quiero informarles que hemos acordado con los Estados Unidos ampliar temporalmente la cooperación para reforzar la vigilancia aérea y marítima contra el narcotráfico. Estas acciones están amparadas en nuestras leyes y en los acuerdos asistentes. En el año 1995, el presidente Joaquín Balaguer firmó el Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea con los Estados Unidos. Ese acuerdo fue ampliado por un protocolo de enmienda en el 2003. Estos instrumentos establecen reglas claras, reglas que exigen que toda operación se realice con autorización previa y acompañamiento directo de las autoridades dominicanas, del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Su alcance es técnico, limitado y temporal. Y en ese marco anuncio al país que hemos autorizado a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico. El propósito es claro: fortalecer el anillo de protección aérea y marítima que mantienen nuestras Fuerzas Armadas. Miren, este es el documento original, el acuerdo firmado en el 1995, acuerdo entre el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de los Estados Unidos de América para suprimir el tráfico ilícito por mar de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. De hecho, ni siquiera aparece la palabra polvo blanco, por temas de YouTube no mencionar la palabra. Observen hasta qué términos utiliza. Y se habla de ese acuerdo. El gobierno de la República Dominicana y el gobierno de los Estados Unidos de América, en lo sucesivo, las partes, teniendo en consideración la naturaleza especial de la cuestión del tráfico ilícito por mar de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, habida cuenta de la urgente necesidad de la cooperación internacional para suprimir el tráfico ilícito por mar de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, según se reconoce en la Convención Única del 1961 sobre estupefacientes y su protocolo de 1972, en la Convención sobre sustancias psicotrópicas de 1971, y en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, no logro ver bien el año, y deseando promover una mayor cooperación entre las partes en la lucha contra el tráfico ilícito por mar de estupefacientes. Primero, hay que comenzar diciendo que este acuerdo de 1995 es un convenio exclusivamente marítimo. El doctor Joaquín Balaguer firma este acuerdo solamente con exclusividad marítima. Es decir, mucho más limitado que el protocolo ampliado del 2003 que renovó Hipólito Mejía. Es decir, esto implicaba, primero, operaciones marítimas conjuntas. República Dominicana y Haití asumían el acuerdo para cooperar en detener embarcaciones sospechosas de narcotráfico. Se creó en ese momento, con este acuerdo, un sistema bilateral donde ambos países participaron, pero la autoridad final en aguas dominicanas la tenía República Dominicana. Ahí aparece el concepto ship riders. Es una gente que en las embarcaciones estadounidenses que iban a estar en el mar, debía haber un agente dominicano en los buques estadounidenses. O sea, este es el núcleo del acuerdo. Esa era la base de ese acuerdo. Los oficiales dominicanos se embarcaban en buques de la Guardia Costera de Estados Unidos, y Estados Unidos entonces podía autorizar persecuciones, autorizar abordajes, ordenar acciones coercitivas dentro de aguas dominicanas. Esto le permitía a Estados Unidos actuar solo si un dominicano lo autorizaba.
1995. Estaba también la persecución en caliente, conocida en inglés como el Hot Pursuit, que era como si una lancha sospechosa huía hacia aguas dominicanas. Los buques de Estados Unidos podían perseguirla y detenerla, aún sin un dominicano a bordo en ciertos casos. Pero todo siempre poniendo en conocimiento a la autoridad dominicana. Estaba la parte de la autoridad dominicana primaria, ¿no? República Dominicana tenía siempre el control jurisdiccional primario de los buques, de los tripulantes y en términos de la evidencia. En ese momento también el tratado implicaba que los oficiales estadounidenses iban a tener inmunidad y trato diplomático. O sea, en territorio dominicano ellos iban a recibir inmunidad similar al personal técnico administrativo de una embajada, como parte del acuerdo del 1995. Pero, les repito, todo esto era únicamente marítimo. No se incluía nada de sobrevuelo, nada de operaciones aéreas, nada de operaciones logísticas, nada de tránsito de detenidos, nada de aterrizajes de aeronaves, nada de puertos o aeropuertos, nada de eso. El doctor Balaguer supo establecer ese acuerdo y vamos a otro punto, el contexto histórico. El contexto histórico de la época, porque hay que verlo también desde esa perspectiva. La situación en 1995 era una situación difícil. Recordemos que apenas ya en 1994 se había producido el fraude electoral que le llevaron a cabo al doctor José Francisco Peña Gómez, donde ya básicamente era la salida del doctor Balaguer. Necesitaba realmente establecerse el acuerdo. Se había comenzado en términos de los ataques y de la toma de los mares. Estaba en ese tiempo, en la década de los 90, los viajes por lanchas eran definitivamente muy, pero muy constantes, y el tráfico a través de la vía marítima de drogas estaba en sus inicios y apogeo. Por eso era necesario llevar a cabo ese primer paso de acuerdo meramente marítimo por parte del doctor Joaquín Balaguer, y solamente era un tema enteramente marítimo. O sea, fue lo que llevó al momento histórico para eso. Y República Dominicana, pues con eso podía incrementar su capacidad marítima. Recibieron apoyo operativo, la vigilancia indirecta de los buques de Estados Unidos, se podría interceptar más cargamentos y había una presencia naval mejorada en términos dominicanos. Entonces, ese acuerdo enviaba un mensaje definitivamente a Washington. En los años 90, los países que no cooperaban con Estados Unidos, usted sabe lo que le pasaba, ¿no? Eran señalados como puentes del narcotráfico. Y este acuerdo entonces blindaba a República Dominicana de esa etiqueta. Porque sabe que el poder norteamericano no es el mismo hoy que el del 1990. Antes era sí o sí. Hoy ya los países que no están aliados a Estados Unidos pues tienen un respaldo en los países izquierdistas, o en Rusia, o en China, o en Irán. Entonces, bajo esa cobertura y ese manto de protección,
Por eso Estados Unidos no le puede poner la mano tan fácil, que es lo que ha pasado con Venezuela hasta cierto punto. Pero en la década de los 90 no. En la década de los 90, el dueño, real dueño, era Estados Unidos. Y sí o sí, evidentemente, había que hacer caso y asumir las medidas y las directrices por parte del gobierno norteamericano. Entonces fueron las cosas que llevaron a ese acuerdo de 1995. Cuando vamos al acuerdo, también tenemos el acuerdo en la página, en el portal web de Estados Unidos, donde está ahí posteado, y ahí claramente se puede ver los detalles del acuerdo. Mírenlo ahí. Vamos a llevarlo, ponerlo en español. República Dominicana, acuerdo sobre operaciones marítimas antisustancias ilícitas. Esto fue el 23 de marzo de 1995. O sea, ya el doctor Balaguer estaba en sus últimos 2 años de periodo gubernamental. Y ya les expliqué el tema de la crisis que había en 1994. Y era necesario llevar a ese acuerdo por las presiones de Estados Unidos en términos de la lucha antinarcóticos en ese momento. Y solo se limitó a hacer un acuerdo meramente marítimo. Meramente marítimo. ¿Quién firmó ese acuerdo? Ese acuerdo de 1995 fue firmado por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, y la embajadora norteamericana Donna Rinac, embajadora de 1994. Bueno, que de hecho precisamente, históricamente en términos de coincidencia, recordemos que República Dominicana solo ha tenido 3 mujeres embajadoras. Entonces, la primera, que fue la señora Donna Rinac, y ahora en el 2025, con Lía Francis Campos, es que se toma ese acuerdo, que empezó en el 1994 como Donna Rinac como embajadora. Cosas de coincidencias históricas, digámoslo de esa forma. Observe que no fue nada, aunque lo firmó Carlos Morales Troncoso, ministro o secretario en ese momento, así era que se decía, de Relaciones Exteriores. Era un acuerdo bastante sencillo, bastante sencillo. Pero cuando vamos entonces al acuerdo del 2003, que es el acuerdo en el que se está basando el presidente Luis Abinader para permitir el paso de la utilización de la zona de la base aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de las Américas, es bajo este acuerdo. En ese momento del 1995, este acuerdo no se llevó al Congreso Nacional. Tampoco en el 2003, este acuerdo se llevó al Congreso Nacional. No se llevó al Congreso. Entonces, definitivamente, el alcance del protocolo del 2003 no cambia el espíritu del acuerdo, pero sí duplicó y amplió los poderes operativos otorgados a Estados Unidos. Se añadieron elementos que lo transformaron completamente. Fue un cambio drástico, porque el protocolo ahora le permitía en el 2003 aeronaves estadounidenses, y esas aeronaves podían sobrevolar territorio dominicano, perseguir aeronaves sospechosas dentro del espacio aéreo dominicano. Podían o pueden, porque bajo ese que están vigentes, transmitir órdenes de aterrizajes a pilotos, participar en operaciones bilaterales o multilaterales. Es decir,
República Dominicana pasó de permitir operaciones marítimas a permitir operaciones aéreas sobre su territorio con el acuerdo firmado en el 2003 por Hipólito Mejía. Es decir, todo esto fue iniciativa de Hipólito Mejía. Entonces, cuando vamos al contexto histórico del 2003, pues tenemos que mencionar que ya el auge del narcotráfico no solamente era enteramente marítimo. Empezó el auge del narcotráfico por aire. A inicios del año 2000, los cárteles colombianos y mexicanos empezaron a combinar rutas marítimas y rutas aéreas. Empezaron a usar aviones que cruzaban por el Caribe, a utilizar la isla por completo, tanto la parte de Haití como la parte de República Dominicana, como punto de tránsito entre Venezuela, Colombia y Puerto Rico. Entonces, República Dominicana en los 2000 se convirtió en un corredor estratégico. Ahora, recordemos qué pasó en el 2001. Recordemos en el 2001 que llega el 11 de septiembre. Y entonces Estados Unidos vivía su mayor expansión en inteligencia, en operaciones multinacionales, en vigilancia hemisférica y sobre todo en acuerdos adelantados sin pisar congresos locales. Entonces, esto empujó a Estados Unidos a exigir acuerdos más amplios y menos burocráticos. Pero cuando vamos al lado de Haití, entre 2001 y 2004, Haití estaba en una crisis política extrema. El inicio de los temas de las bandas, el tráfico masivo de armas y drogas. Entonces, República Dominicana se convirtió en la frontera estable para Estados Unidos. Pero el gobierno dominicano, entonces de Hipólito Mejía, estaba presionado. Primero, recordemos que en el 2003 fue la famosa crisis bancaria de Baninter. Entonces, era importante para el gobierno de Hipólito Mejía mantener las relaciones privilegiadas con Washington, sobre todo en la situación en que estaba el país. Entonces, para poder evitar situaciones con Estados Unidos o ser percibido como pasivo ante el auge del narcotráfico en el Caribe, pues se vio obligado a tener que alinearse de pleno con este protocolo de Estados Unidos. Y por eso, entonces, aceptó su ampliación. El protocolo no cambió el espíritu del acuerdo, pero sí duplicó y amplió los poderes que tenía Estados Unidos en nuestro territorio bajo este acuerdo. Entonces, todo esto obligó, y sobre todo que en esta ocasión se hizo diferente, porque no se pasó por el Congreso. No se pasó por el Congreso. Ahora, el amarre temporal de buques estadounidenses podían estar en República Dominicana y podían atracar en puertos dominicanos. Ahora podían reabastecerse. Ahora podían ejecutar reparaciones menores, embarcar o desembarcar personal, permanecer por razones logísticas. Y otro elemento era que el protocolo del 2003, firmado por Hipólito Mejía, le permitía trasladar personas no dominicanas a través de República Dominicana. O sea, Estados Unidos podía hacer ese traslado. Podía usar el territorio dominicano como corredor para sacar detenidos, escoltar migrantes o tripulantes desde embarcaciones interceptadas.
Es decir, República Dominicana con esto en el 2003 se integra a la cadena de interdicción y traslado de Estados Unidos. Y esto generaba nuevas reglas también, porque cuando ambos países puedan ejercer jurisdicción, la parte que hace el abordaje primero ejerce control total. Es decir, quien primero actúa tiene el control. Y eso beneficiaba o beneficia a Estados Unidos, que definitivamente cuando vamos a medir el alcance de los buques norteamericanos con los buques dominicanos, a Dios vea cuál tiene más alcance operativo, el de Estados Unidos. Por lo tanto, tiene mayor jurisdicción al momento de actuar. O sea, que si queremos hablar de quién defendió la soberanía dominicana, yo diría que el doctor Balaguer sale limpio bajo este esquema. Y que esto que tenemos es de los gobiernos del PRD. Otra vez, los gobiernos del PRD. Siempre ha habido una en los gobiernos del PRD. Siempre el país ha tenido que pagar históricamente en los gobiernos del PRD. Y alguien diría, ya no es PRM. Digo, ya no es PRD, ahora es PRM. Es lo mismo. Es lo mismo que decir PLD y Fuerza del Pueblo. Es lo mismo que decir PRD y PRM. Es lo mismo. Señores, gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy aquí en Líderes al Minuto. Si es la primera vez que ustedes conectan con nosotros, por favor, suscríbanse, activen la campanita para que puedan recibir más actualizaciones cada vez que nosotros estemos en vivo o subamos un video como este. Recuerde que usted puede unirse a nosotros, puede aportarnos haciéndose miembro de este canal con $1, $2, lo que usted quiera, o también nos puede apoyar en el super chat. Recuerden que estamos dándole cobertura a todos estos temas de orden nacional. Hay que hablar en nombre de la patria y que los que duermen despierten. Así que gracias a todos por el apoyo que estamos recibiendo. Así que, como siempre, les dejo con las gloriosas notas de nuestro himno nacional y nos vemos en el siguiente video. Claro está, si Dios, usted y yo lo queremos. Dios, patria y libertad para todos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardida expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven.
que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio hinchapotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le alejan, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas nos vemos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, con la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque llegue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, y entre aceros que no de ansiedad, nuestros campos de gloria